¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Fernán Arias Casarín y hoy les voy a presentar la norma oficial mexicana 230 SSA1 2002, la cual nos habla de la salud ambiental, agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos privados durante el manejo del agua y procedimientos sanitarios para el muestreo. ¿Por qué es tan importante esta norma? La vigilancia de la calidad del agua es fundamental para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades a la población por su consumo, como las de tipo gastrointestinal y las producidas por contaminantes tóxicos. Esta vigilancia se ejerce a través del cumplimiento de los límites permisibles de calidad del agua y complementariamente inspeccionando que las características de las construcciones, instalaciones y equipos de obras hidráulicas, plantas cloradoras, plantas de potabilización, tanques de almacenamiento, cisternas para el transporte y distribución de agua, etc., se protejan ante cualquier tipo de contaminación. El resultado de la verificación e inspección de las características mencionadas se evalúan comparando las condiciones que se presentan en los sistemas de abastecimiento con los requisitos que permiten preservar la calidad del agua. En el caso de obras nuevas, la selección de sitio de ubicación y su protección tienen importancia vital para el abastecimiento de agua segura. Proteger el agua de la contaminación siempre será preferible a proporcionarle tratamiento cuando ya esté contaminada. Esta norma oficial mexicana establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua, para preservar su calidad para uso y consumo humano, así como los procedimientos sanitarios para su muestreo. Como bien, esta norma nos muestra especificaciones para distintos tipos de instalaciones. En este caso podemos ver las especificaciones que se necesitan para los pozos. Nos dice que debe contar con la protección sanitaria siguiente. Va a ser el tamaño de ademe y contrademe, que estos son los tubos que evitan los derrumbes de las paredes del pozo y las infiltraciones de aguas superficiales que contaminen el acuífero. De igual manera nos especifica el tipo de brocal y la plantilla, que ambas van a depender siempre del diseño del pozo. En el caso de la plantilla nos dice que esta tiene que tener una pendiente del 2%. Para sistemas de abastecimiento de agua público o privado, los cuales pueden ser las obras de captación, tanques de almacenamiento, regulación, plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo, deben protegerse mediante cercas de malla de alambre o muros que impidan la introducción de desechos y el paso de animales. La obra de captación debe mantenerse libre de malezas permanentemente. Debe protegerse con bardas y puertas con cerraduras, candados o sistemas de seguridad. Debe protegerse de contaminación exterior debido a escurrimientos o infiltraciones de agua. Las áreas interiores deben mantenerse siempre aseadas. Las tuberías se deben de identificar de acuerdo con un código propio de la empresa. Nos menciona cómo deben de estar las instalaciones destinadas al almacenamiento, los tanques de regulación, las estaciones de bombeo, las paredes interiores, etc. En general, todos los elementos estructurales para un sistema de abastecimiento de agua. Para cisternas, para el transporte y distribución de agua, las cisternas deben recibir su carga de fuente o líneas de distribución del sistema de abastecimiento de agua público o privado. También nos menciona las características que deben cumplir la cisterna y que debe utilizarse exclusivamente para el transporte de agua para uso y consumo humano. Debe mantenerse limpia, tener la leyenda de agua potable, la clave de la cisterna que la utiliza la misma empresa, y el personal de la cisterna debe contar siempre con una identificación. El control sanitario y medidas preventivas. Al igual que el punto anterior, nos muestra para distintos tipos de instalaciones y estructuras. En este caso tenemos el sistema de abastecimiento de agua, ya sea público y privado. Nos dice que no deben considerarse como fuentes de abastecimiento para uso y consumo humano aquellas que sean potencialmente un riesgo a la salud humana. Debe preservarse la calidad microbiológica del agua en cualquier parte del sistema, hasta en los puntos más alejados de la red de distribución. Cuando se presenten interrupciones del suministro, ya sea debido a fallas mecánicas, eléctricas, por mantenimiento, al restablecimiento del servicio se debe de reforzar la desinfección. Para cisternas para el transporte y distribución de agua.
El organismo operador de la cisterna debe cumplir con el siguiente requisito, que va a ser una bitácora. Esta bitácora debe contener la clave de identificación de la cisterna, el reporte de los resultados de las determinaciones de cloro residual libre, el reporte de mantenimiento, el tipo y localización de fuente de abastecimiento donde se surte, la zona de distribución del agua y el volumen diario de agua distribuido. De ahí pasamos con los procedimientos sanitarios para el muestreo. El procedimiento aquí nos muestra lo que son los materiales, reactivos y equipo de muestreo. Nos dice que se necesitan envases para toma de muestra, ya sea para análisis microbiológico de metales o plaguicidas, un termómetro que permita mediciones en un intervalo de -1 a 50 grados Celsius con graduación de 1 grado Celsius, un potenciómetro para la determinación del pH del agua, un colorímetro para determinación del cloro residual, una hielera con tapa, bolsas refrigerantes o bolsas con hielo cerradas, agua destilada, una solución de hipoclorito de sodio con una concentración de 100 miligramos por litro, gasas o torondas de algodón estériles y equipo de muestreadores. La preparación de envases para la toma de estas muestras nos dice que los recipientes para estas tomas deben ser proporcionados con una hoja de cadena de custodia por el laboratorio responsable del análisis, ya sea microbiológico o físico y químico. El procedimiento que sigue para la toma de muestra nos dice que para un análisis microbiológico se utilizan frascos de vidrio, frascos estériles o bolsas estériles con cierre hermético, y ya sean estos de una capacidad de 1/4 o 1/8 de litro. Dentro de la norma, este apartado nos comenta los pasos a seguir para realizar el análisis microbiológico, ya sea en bomba de mano, en grifo o válvula, en captación de un cuerpo de agua superficial o tanque de almacenamiento, un pozo profundo o un pozo somero o fuente similar, o en grifo o válvula de muestreo o boca de manguera de distribución de cisterna de vehículo. De igual manera, la norma nos comenta los pasos a seguir para análisis físicos, químicos y radioactivos, los cuales se aplican en una bomba de mano o en captaciones de agua superficial. Estos vienen todos desglosados en la norma, pero a cuestión de límite de tiempo no lo podemos mostrar aquí. Luego nos dice el manejo de muestras. Las muestras tomadas deben colocarse en hieleras con bolsas refrigerantes para su transporte al laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10 grados, cuidando de no congelar las muestras. El periodo máximo que debe transcurrir entre la toma de muestra y el inicio del análisis es para análisis microbiológicos en óptimas condiciones de preservación y transporte hasta 6 horas, y para análisis físicos, químicos y radioactivos el periodo depende de la preservación empleada. Más adelante veremos una tabla de cómo se trabajan estos tiempos de preservación. Luego tenemos la identificación y el control de muestra. Nos dice que para las muestras deben etiquetarse los frascos y envases con el número de control para identificar la muestra, la fecha y hora de muestreo. Para el control de la muestra debe llevarse un registro con la siguiente información: una identificación del punto o sitio de muestreo, temperatura del agua, pH, cloro residual libre, tipo de análisis a efectuar, en su caso reactivo empleado para la preservación, observaciones relativas a la toma de la muestra y nombre de la persona que realizó el muestreo. Luego tenemos la selección de puntos de muestreo, que es básicamente el lugar donde tú vas a hacer esa muestra, y la selección debe considerarse para cada sistema de abastecimiento en particular. Sin embargo, existen criterios que deben tomarse en cuenta, los cuales son que los puntos deben ser representativos de las diferentes fuentes de agua que abastecen el sistema. Debe haber una distribución uniforme de los puntos de muestreo a lo largo del sistema y, en su caso, considerar los lugares más susceptibles de contaminación. Los puntos se localizan dependiendo del tipo de sistema de distribución y en proporción al número de ramales. Debe haber como mínimo un punto de muestreo inmediatamente a la salida de las plantas de tratamiento en caso de que los haya. Preservación de muestras. Bueno, en esta tabla nos enseña lo que se desea determinar en el agua, el material de los envases, ya sea de plástico o vidrio, el volumen mínimo de la muestra, la manera en la que se puede preservar y el tiempo máximo de almacenamiento. Bueno, ahora vamos a proceder con los ejemplos.
En el caso de las normas de calidad del agua, podemos hallar algunos tipos de industrias que pueden ejercer estas normas de calidad, o bueno, más bien las tienen que llevar a cabo, están sometidas bajo ellas. En algunos ejemplos tenemos aquí las plantas potabilizadoras, que las pueden ocupar para hallar las propiedades del agua y cómo trabajarla. Las cisternas de transporte, con la cual vimos en la norma anterior, nos especifica acerca de los cuidados de la cisterna y las características que deben de cumplir. En el caso de las industrias de alimentos y bebidas, que de igual manera utilizan estas normas para poder determinar las propiedades del agua potable que van a utilizar. Lo mismo sucede con las granjas y cultivos en el caso de alimentos y bebidas. Balnearios y albercas públicas también están sometidas en cierto modo a las normas, ya que para que puedan cumplir con las especificaciones del agua y no sea un peligro para sus visitantes. Las purificadoras, que deben de cumplir con la limpieza y mantenimiento de sus instalaciones y estar bajo chequeo de muestras para comprobar que el agua sea apta para consumo humano. En este caso, los mismos laboratorios utilizan de igual manera las normas para saber cómo manejar las muestras y qué pasos realizar a la hora de tomarlas y cómo preservarlas y almacenarlas. En el caso de por ejemplo, las purificadoras, ellas lo que hacen es enviar sus muestras a laboratorios para ver que cumplan con la norma. Y ahora la parte lo más importante para nosotros, que viene siendo los mismos sistemas de abastecimiento de agua, para proteger todo el sistema de muchos factores, entre ellos la contaminación, la purificación del agua o la hermeticidad que llevan las tuberías para evitar fugas, etc. Hay muchos factores en los que están trabajando las normas dentro de los sistemas de abastecimiento de agua. Y por último de todos estos ejemplos, les mostramos un video donde de hecho se aplica la norma de hermeticidad para verificar que no haya fugas dentro de una tubería en una red de distribución.